quiero compartir con ustedes ese tramito de ese video que forma parte de un reportaje que han hecho justamente el año 2013, cuando dos carabineros de Chile aparecieron 200 metros adentro en territorio boliviano. En esa oportunidad la televisión hizo una cobertura, recordarán ustedes, fueron detenidos, unas horas después fueron liberados, fueron restituidos, diríamos, a su país, y no hubo ningún tipo de proceso judicial ni nada, se dio la explicación respectiva, fue una salida diplomática lo que sucedió aquella vez. Pero en ese contexto, en ese reportaje, la periodista que hace la nota recurre a un carabinero y le pregunta y le dice cuáles son las características de esa frontera, o sea, qué es lo que pasa, por qué sucede frecuentemente que aparezcan bolivianos en territorio chileno o chilenos en territorio boliviano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Y el señor hace en poquitos segundos que le da la periodista dentro del reportaje, hace una declaración que es muy reveladora, ¿no es cierto? Y quien conoce esos lugares evidentemente puede certificar. Quería compartir con ustedes primero esa pequeñita parte de ese documental, de ese reportaje que han hecho en la televisión chilena, y luego quiero comentarles un par de cositas que hemos encontrado. Entonces podríamos ver y escuchar quizás ese testimonio de ese carabinero de Chile. No existe marcas establecidas, clara y precisa. Es fácil traspasar la frontera sin darse cuenta, dice usted. Totalmente. Uno puede equivocarse y muchas veces se han equivocado las policías y han vuelto rápidamente a su sector. Este es un editorial que sacó el periódico El Mercurio el viernes 8 de marzo del año 2013, días después de que finalmente por la vía diplomática se resolvió la situación de los 3 soldaditos bolivianos que habían cruzado a territorio chileno, fueron detenidos y bueno, después se armó toda una historia. Recordarán ustedes, prácticamente un mes estuvieron cautivos estos 3 jóvenes bolivianos que por accidente habían ingresado en territorio chileno. El editorial del Mercurio, reitero, del 8 de marzo de 2013, titula "Ingreso ilegal de soldados bolivianos, una lección que no debe olvidarse", ¿no? Estamos hablando de un editorial de hace 4 años y unos días. El editorial, nosotros hemos tomado algunas partes y otras las hemos destacado para que ustedes tengan precisión sobre lo que nosotros queremos mostrar con más énfasis. Dice: transcurridos más de 30 días, refiriéndose al incidente de los soldaditos, el desenlace fue el que debió haber tenido lugar, cuando más, a muy escasos días de la transgresión fronteriza: la expulsión de los uniformados. Reflexiona el Mercurio, ¿no es cierto?, manifestando que dejó pasar 30 días el gobierno chileno, las autoridades chilenas, un tema que debía haberse resuelto rápidamente con la expulsión de los uniformados. Así ha ocurrido numerosas veces, dice el Mercurio, recuerda, pero a diferencia de esta oportunidad, con expedición, o sea, de manera rápida y sin mayores repercusiones, incluso en situaciones mucho más complejas. Y en este editorial el Mercurio de Chile rememora un par de episodios que fueron muy delicados, ¿sí?, que fueron muy complejos, bastante más delicados que este que hoy lamentablemente hace que 9 bolivianos todavía hoy permanezcan allá en Chile, y los puntualiza el periódico El Mercurio. Primer episodio, aquí, 21 de mayo del 82, narra el periódico El Mercurio en su editorial, reitero, año 2013. En medio de la guerra de las Malvinas, un destacamento británico fue sorprendido en Punta Arenas, luego de haberse accidentado el helicóptero que los transportaba en una fracasada misión en Argentina. En pocos días, ese comando estaba de regreso en Londres, sin consecuencias para las relaciones internacionales de Chile. En 2008, cuenta el editorial del Mercurio, a poco de haberse presentado la demanda peruana en La Haya, un camión con 20 soldados y un coronel del Perú ingresó irregularmente en Arica. Ese mismo día regresaron a Tacna, pues un sargento de carabineros asignado al complejo fronterizo de Chacayuta autorizó la salida del batallón, evitando un incidente diplomático. Y fíjense aquí lo que viene. Ese mismo año fueron capturados 4 militares bolivianos que habían traspasado la frontera supuestamente custodiando una carga. Para evitar daños mayores, los detenidos fueron rápidamente devueltos a su país. Ese mismo año, dice, ¿no es cierto? Ese mismo año es 2008.
Nosotros hemos buscado el antecedente. Esta es una publicación de otro periódico chileno, que no es El Mercurio, y es del año 2008. 8 de mayo de 2008. Militares bolivianos cruzan la frontera, titulaba la noticia, y decía que el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, informó que 4 militares bolivianos fueron detenidos por algunas horas tras cruzar la frontera. El canciller sostuvo que los funcionarios fueron dejados en libertad tras las explicaciones entregadas por su par boliviano, David Choquehuanca, por lo que Foxley dio por superado el incidente. Año 2008. ¿Sí? Vuelvo al editorial del periódico El Mercurio. ¿Podemos volver a subir, por favor? Ellos estaban haciendo este repaso. Año 82, lo de Malvinas. Año 2008, justamente cuando acababan de presentar los peruanos la demanda contra Chile, en La Haya, ¿sí? Los 20 soldados. Y ese mismo año, lo que les acabo de contar, los 4 militares bolivianos que fueron devueltos sin mayor trámite. Sigue haciendo su análisis, su reflexión. Podemos ir un poquito más abajo, el periódico El Mercurio. Y aquí destacamos otra partecita, ¿no? Dice, esta solución no parece la única cuando no hay otros delitos asociados al ingreso irregular de uniformados. Más bien correspondería en tales casos aplicar los convenios de policías y las gestiones diplomáticas. Recomienda El Mercurio. Un poquito más abajo, van a ver ustedes, dice, nuestro ordenamiento jurídico contempla que el gobierno recurra a la Corte Suprema en aquellos casos de delitos que puedan afectar las relaciones internacionales de la República. Esa norma es de utilidad, pero no resulta suficiente ni parece operativa en casos de ingresos ilegales de soldados que merecen una solución diplomática. De allí los convenios policiales y la conveniencia más bien de no trasladar necesariamente a la justicia estos ilícitos, cuando la legislación lo faculta, sino tratarlos preferentemente por la vía diplomática. Por último, en ese mismo editorial, hace una serie de reflexiones y referencias sobre el tono con el que se manejó el conflicto, y al final sentencia y dice así: la mesura y firmeza con que han respondido el presidente de la República y el canciller a las falsedades proferidas e injurias inferidas por el presidente boliviano, y fíjense, no impiden que se adopten medidas internas para evitar una judicialización que dificulta el manejo de estas situaciones. Si quieren verlo, está acá. Esta es la dirección en la que van a poder encontrar este editorial, que reitero, es de 8 de marzo de 2013 y dice: ingreso ilegal de soldados bolivianos, una lección que no debe olvidarse. 4 años después estamos, infelizmente, otra vez en este escenario y por lo visto no se ha terminado de aprender esta lección por parte de las autoridades chilenas. Quiero volver a invocar a las autoridades chilenas, a la Cancillería, que definitivamente esa vía que en algún momento fue la que provocó una molestia o una fricción entre la Cancillería chilena y el Ministerio del Interior, esa es la vía que nosotros estamos pidiendo que hoy se aplique. Con el mismo criterio que aplicamos nosotros cuando en agosto del año pasado, estos 2 miembros de Carabineros que cruzaron a territorio boliviano persiguiendo a un ciudadano acusado de narcotráfico, fueron devueltos en cuestión de horas a las autoridades chilenas. No hubo ninguna intervención judicial, no hubo ningún tipo de procedimiento que no sea el de la vía diplomática. Con estos antecedentes, con estas reflexiones que planteaba El Mercurio en su momento y con todos estos otros antecedentes de situaciones mucho más graves que esta que se está pretendiendo llevar hoy ante la justicia chilena, o se está llevando ante la justicia chilena, creemos que amerita una pronta solución diplomática. Nuevamente estamos haciendo esta invocación, tomando en cuenta estos antecedentes y esta reflexión que nos ha parecido bueno traer la colación a propósito de este reciente episodio.